Buenas tardes, Faruk, ¿cómo estás? Alfredo B. para Argentilandia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes para vos también. Y con un saludo acá desde el lado musulmán. Assalamu alaikum. La paz con usted. Gracias, Faruk. Bueno, a ver, para entrar un poquito en tema y para que la gente o nuestros oyentes te conozcan un poco, estamos hablando con Faruk Ruggeri. Si no me equivoco, vos corregime, sos docente, difusor de la comunidad Ahmadiyya en Argentina. Antes que nada, quisiera que le expliques un poco a la gente qué es y a quién representa la comunidad Ahmadiyya en Argentina. Bien. Sí, es exacto así como vos decís. Soy un participante de la comunidad Ahmadiyya acá en Argentina y como comunidad musulmana, aferrada a los principios que para nosotros son esenciales y fundamentales del Islam, nuestra tarea es velar y difundir por la paz y la hermandad en general en toda la sociedad, aportar desde nuestros valores espirituales a la comunidad argentina, ¿sí? Lo que encontramos como una senda, como una guía para hermanarnos más entre nosotros, con ciudadanos, y también para dirigir un mensaje de paz hacia las afueras, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos tan agitados, en donde al final todos los países del mundo se escuchan y al final pueden también, en el camino, encender una llama, incluso distante. Es importantísimo lo que decís, de hecho esta charla que la van a escuchar en muchos países del mundo también, es interesante. Lo que quiero preguntarme y ya meterme de lleno en el tema es, a ver, la comunidad musulmana en Argentina principalmente es una comunidad, digamos, ¿qué porcentaje, qué cantidad de gente? ¿Eso está más o menos evaluado? Ahora, mira, yo no tengo los números exactos, pero es un hecho registrado que seguramente está a fácil alcance, el encontrar que como Argentina históricamente ha sido un gran puerto, por así decirlo, ¿no? Aunque principalmente Buenos Aires, ¿no? Pero hay un gran registro de que, por ejemplo, poblaciones migrantes de los países árabes ha ido hacia lo que es el norte del país. ¿Sí? Es decir, no se ha quedado centralizado en la parte de Buenos Aires. Y esto efectivamente ha afectado la idiosincrasia o parte de la cultura, desde las comidas hasta el propio habla. Y algo que me gusta a mí expresar como docente es de que no solo estamos ligados a lo que fue la historia argentina, sino también a la historia que le damos a su vez, que es la historia del mundo ibérico, español, ¿sí? Y estamos hablando de una zona geográfica en el mundo que tuvo 6 siglos de interacción con el mundo árabe musulmán. Eso sin duda alguna, nos gusta o no, tenemos un apego o una cercanía, o al menos raíces, en los actos, en la lengua y demás, que nos conecta con eso. Todos podemos estar más o menos en sintonía con las prácticas, con los pensamientos, con la cultura en general propia de allí, ¿no? Pero, sin duda, en la cultura, en la sociedad, pienso yo que se impregnan de algún modo los valores. Con el tiempo puede que se vayan perdiendo, pero se impregnan. Y la sociedad, en particular argentina o de Buenos Aires, que es donde yo vivo, ¿sí? Sin duda que tiene una gran interacción con la comunidad musulmana, algo que quizás en los últimos tiempos, sobre todo también lo que se está viviendo con la migración en otros países, se piensa que de repente no tenemos nada de cercano con ello, pero sin duda si uno va sobre todo a Capital Federal, la concurrencia, el ida y vuelta, gentes que concurren la fe del Islam, es una gran porción, ¿sí? Y esto no es algo reciente, es algo que se ve desde tiempo ya atrás. A ver, quiero preguntarte esto. Cuando se habla de la divulgación de la religión musulmana en Argentina, lo que no veo es una gran expansión o una gran visibilidad, porque generalmente viste que cuando por ejemplo se celebran Pascuas judías o bueno, las Pascuas católicas, no veo por ahí una gran repercusión. ¿Esto a qué se debe? ¿Falta un poco más? O no sé por qué será, porque generalmente no está dentro de la agenda de, bueno, cuando viene una celebración, que ahora me vas a decir cómo es el tema de las celebraciones de ustedes. A ver, ¿por qué no es tan masivo? Siendo que es una religión de las más antiguas, obvio. Por supuesto. No, sí, ahí esa observación es algo que incluso
coincidimos dentro de la propia comunidad, particularmente Ahmadía, y también ahí estuvo nuestra labor. Acá la comunidad Ahmadía particularmente es una comunidad dentro del gran mundo musulmán y está establecida hace alrededor de 10 años aquí en Argentina. ¿Sí? Es decir, es reciente, somos recientes dentro de todo. Eso no quita que somos una gran cantidad de participantes y miembros en la comunidad, y algo a destacar también en comunión con lo que hablamos hace un momento, es que no son migrantes, ¿sí? Yo incluso soy nacido acá de familia argentina, católicos no practicantes, que abracé el Islam por decisión propia, ¿sí? Entonces estamos hablando de miembros que son autóctonos, por así decirlo, ¿sí? Y algo que observamos, sí, por supuesto, desde la comunidad es que sí, quizás no hay tanta visibilidad, desde luego, de nuevo, esto conectado a la historia de Argentina, a la cultura que predomina y cómo se expresa también a nivel Estado, el país, católico, ¿sí? Efectivamente hay una menor visibilización a nivel oficial, ¿sí? Y a nivel extraoficial, es decir, de comunidades o de mezquitas, que serían ejemplos nuestros particularmente, los hay aquí, desde luego, los hay, por supuesto, en mucha menor cantidad de estas iglesias, ¿sí? O sinagogas, incluso tenemos una gran población judía en nuestro país. Y también hay un poco de autocrítica, ¿no? A ver, eso es interesante. Sí, desde Ahmadía, por ejemplo, y yo también como educador, incluso como miembro activo, intenta en su medida participar de la difusión, por más de que no somos una religión necesariamente proselitista tan activamente, ¿sí? Sí que encontramos que la difusión es un trabajo esencial. Y yo he ido a Plaza de Mayo con carteles de "Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta?", en donde hemos ido junto con el propio imán. El imán sería como, por así decirlo, el cura de nuestro templo, ¿no? Entonces hay una participación de nuestra parte, pero sí quizás en la retrospectiva vemos que las comunidades aquí en Argentina quizás han mantenido una postura un poco más fuerte hasta adentro, ¿sí? O una difusión, pero no tanto desde la parte de la fe, sino intentando más juntarlo con la parte cultural. Así vemos incluso el centro árabe, o hablamos de comunidad siria, o el danés, lo que fuere. Entonces eso también consideramos que a veces da pie a lo que nosotros nos esforzamos en romper, y es esta mala vinculación de lo que es el mundo musulmán, de la fe, de la religión, el Islam, ¿sí? Con la cultura. Porque nuestra difusión es lo que las mismas fuentes o la misma práctica del Islam ha demostrado desde sus inicios, y es que no hay una vinculación restrictiva entre ser árabe y ser musulmán, ¿sí? Entonces ahí efectivamente hay un trabajo que desde al menos la comunidad Ahmadía venimos haciendo con reiteración, con constancia, ¿sí? Y que evidentemente tiene que aumentar, y es esta difusión, porque al final, de nuevo, como educador, pienso que gran parte de muchas veces los conflictos, las discusiones, o esto de la discriminación o cosas semejantes, vienen de la ignorancia. Totalmente. Tienen más responsables que uno mismo de romper con esa ignorancia. A ver, existe en Argentina algo que en el mundo, el antisemitismo. Si yo lo llevo a la religión musulmana, ¿cómo sería en paralelo el antisemitismo, pero ya desde la religión musulmana? ¿O lo sienten acá? ¿Te sentís que en algún punto se los discrimina? Por alguna razón, puede ser política, puede ser humana, puede ser religiosa. Claro, sí. Ahora siempre hago un punto curioso sobre la etiqueta de antisemitismo, y que al final semita es la etnia, y engloba también al mundo árabe, no solo el judío. Tenés toda la razón. Me gusta más decir antijudaísmo y anti... Es real, antijudaísmo, exactamente. Sí, pero entiendo igual que históricamente, periodísticamente siempre se utiliza este término, ¿no? Pero eso quería olvidar. En cuanto a esto del ataque, la agresión hacia miembros de comunidades
hecho de ser musulmanes o ser practicantes de esa fe. Debo decir que, aunque obviamente siempre hay, igualmente, o por la personalidad de cada uno, un grado mayor a la elección o a hacer burlas, demás, también siempre algo mucho que yo pongo en juego es la propia personalidad del argentino promedio. Y debo decir que en comparación a quizás las prácticas o la forma de relacionarse en otros países, el argentino muchas veces tiene eso, que es algo muy positivo, pero a veces también estas cosas tienen como el exceso de confianza, ¿no? Como que a veces nace un comentario de más o una cercanía de más, que a su vez abre las puertas a una calidez mayor, a acercarse, a poder debatir otros temas que en otros lugares uno pasaría caminando derecho, ¿no? Y que en cambio en momentos en donde hemos ido a discutir con plazas públicas con llamados de hazme una pregunta, soy musulmán, esa justamente sobreconfianza ha hecho o ha permitido un mayor entendimiento, una mayor puerta a la discusión. Yo particularmente lo que es discriminación como tal no lo he sentido y gran parte de miembros de nuestra comunidad no lo ha sentido. Lo que sí quizás puede haber es de nuevo eso, la ignorancia que da pie a una burla, a un chiste habitual, pompas, ¿no? Etcétera. Pero que en una conversación rápida yo pienso que se puede caer fácilmente esa máscara con la que uno va, ¿no? Con el ánimo, la burla. Últimamente, obviamente, con todo este conflicto, siempre que hay en general alguna noticia sobre guerra, tendemos a importar, lamentablemente. Y ahí se pone álgido de nuevo. Sí, porque, a ver, de hecho he tenido la posibilidad de hablar con alguien de tu religión, una persona árabe, también con alguna jerarquía así como vos, de que en general y en el común de la ignorancia de la gente, como bien decís vos, o con la estupidez humana, generalmente cuando se dice la palabra musulmán se lo asocia automáticamente al terrorismo, una cosa aberrante, pero es real esto. O sea, ¿cómo contrarrestar eso? Más en los tiempos de hoy, y sabiendo desde dónde vienen. No me quiero meter con otras religiones, obviamente, que no es el hecho de la entrevista, pero, a ver, se ha hecho un paralelismo con eso, ¿viste? Y la verdad que es realmente aberrante, porque lo primero que se te viene a la mente cuando uno habla precisamente de la discriminación es ponerle un mote. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, totalmente. Esto es un análisis político, histórico. No cuesta ver que este levante del emote, como vos decías, empezó principalmente luego del atentado, ¿no? Se empieza a ver todo como una acción geopolítica de escritores, de difusores, en instalar un mensaje, ¿no? Una relación de lo que es el Islam con el terrorismo, lo cual no puede estar más lejos. El Islam... Claro, es contradictorio totalmente con lo que dice la religión musulmana, obvio, es lo que dice el Islam. Exactamente, desde luego podemos encontrar ahora videos, tweets, cosas así que hasta que no quieran citar, pero son argumentos que no aguantan un minuto de realmente inspección, ¿no? Porque realmente el Islam en fuentes no avala para nada lo que es la violencia y ni siquiera la coacción, que a veces habla de que el Islam pone más que otras religiones. Desde luego que no. Es decir, tenemos un versículo explícitamente, el versículo 257, que nos dice: no ha de haber coacción en asuntos de fe, que nos enseña que si realmente Dios hubiera querido imponer una ley universal, lo hubiera hecho. Al fin y al cabo, para nosotros es el Todopoderoso. En cambio, el libre albedrío es algo que nos debe destacar, la propia elección de nuestras acciones, de nuestro camino, ¿sí? Además, el Islam es de las pocas religiones, no la única, que en sus propios textos reconoce que hay otras religiones verdaderas, que hubieron otros profetas y que es un deber de todo musulmán respetarlos y encontrar un consenso común. Entonces, ahí evidentemente sí hay una vinculación tergiversada, malintencionada, ¿sí? Pero bueno, como digo, al menos en Argentina, más allá de cómo se pone a veces más álgido o se abren más las puertas a eso en momentos de conflictos, no he sentido como una constante agresión en lo que es el salir a la calle o demás. Hoy en día
lamentablemente con las redes sociales hay como un envalentonamiento de algunos grupos, pero quiero pensar de que sigue siendo minoritario y de que sigue siendo quizás un pequeño regocijo, un pequeño grupo de sentir de que hace alguna agresión o de que va a lograr alguna acción, ¿no?, contra las comunidades o la comunidad musulmana, pero que luego probablemente en algún evento en la calle mismamente no va a replicar lo que por redes sociales. Y es algo preocupante, seguro, pero quizás habla más de la cultura, de la sociedad, no tanto de un problema directamente contra el Islam. Cuando hablamos de la comunidad musulmana, estamos hablando en Argentina. Obviamente, vos naciste acá, te criaste acá, con tu cultura musulmana. Generalmente, cambian las costumbres de los gobiernos hacia la comunidad musulmana. Quiero decir, porque estamos en un momento muy álgido, mundial, es un momento muy peligroso, realmente muy peligroso, sin ponernos a discutir lo que está bien y lo que está mal, porque sabemos perfectamente desde dónde viene el mal o quién está queriendo construir un mal en este momento en el mundo. Digo en el mundo, no en Argentina. Pero trasladándolo a la Argentina, los gobiernos, ¿con quiénes se sintieron ustedes más cómodos sin hacer ideología política? Pero, a ver, generalmente me parece que debe ser difícil hoy, por ejemplo, convivir con un gobierno que obviamente está desde un lado, se maneja desde un sector de la religión, a pesar de que no sea la religión que profesa, digo específicamente el presidente, que se quiere convertir al judaísmo. A ver, ¿cómo repercute esto en la comunidad musulmana, siendo que él está a favor de una, digamos, masacre que se está cometiendo hoy? Porque para mí la palabra es masacre, genocidio o la palabra que quieras. Sí, sin duda. Ahora la postura de la comunidad musulmana ahmadía es totalmente condenar, ¿no?, los actos de agresión, de violencia, de asesinato a la población civil principalmente, que está cometiendo tanto Israel, pero también como la responsabilidad, como justamente profesantes de nuestra propia fe, señalar el error que hacen también grupos como terroristas, como puede ser Hamas o semejantes, al deformar para el público general la imagen de lo que realmente es el Islam. Porque al fin y al cabo, el Islam en ningún momento da permiso para hacer ataques abiertos contra, ¿sí?, más allá de lo que es decir, muchas veces se habla de que el Islam permite la agresión, ¿no? Y por supuesto, cualquier religión lógica va a permitir una defensa, pero el Islam es tajante en que uno puede ponerse ahora en una forma agresiva siempre y cuando sea en un modo defensivo, y tajantemente prohíbe la agresión hacia civiles, y no solo hacia civiles, sino incluso hacia tan detallado como espacios urbanos abiertos, ¿sí?, lechos de ríos, de fuentes de agua, ¿sí?, o incluso zonas de bosque, provocar incendios, intoxicaciones del ambiente compartido de la población civil. Y cuando yo veo, por ejemplo, los últimos ataques que se hicieron, sí, en respuesta a una agresión, por supuesto, pero que se hicieron desde Irán hacia fuentes de potabilización de agua, ¿sí?, más allá de que esas fuentes también nutran extracciones petrolíferas y demás, veo ahí también una contradicción enorme hacia los valores que tenemos los musulmanes desde nuestra fe, ¿sí? Entonces, yo pienso que lamentablemente en momentos de guerra es donde no hay las posibilidades. Desde luego, como vos decías, podemos identificar quizás todos, si nos ponemos en criterio, cuál lineamiento es un lineamiento mal, seguramente, pero no podemos, pienso, cometer el error de pararnos en buenos y malos. Acá evidentemente hay un acto que se está cometiendo desde principalmente grupos gubernamentales, estatales, y ahí de nuevo está para mí la belleza del Islam. El Islam en ningún momento fomenta la unión entre el Estado y la religión. Desde la comunidad ahmadía, por ejemplo, somos firmes defensores de la separación entre el Estado y la mezquita o la religión. ¿Sí? Entendemos que la religión debe ser algo a nivel personal y que el Estado debe ocuparse de
las cosas en relación a la gestión de la gente, de su población, en términos más mundanales, más terrenales, ¿no? Y hay algo que vos me preguntabas sobre la relación con el Estado. Agradecidamente, Ahmadiyya se ha visto totalmente indiferente frente a un gobierno u a otro, en el sentido a que me refiero, a que al menos nosotros no hemos sentido mayor beneficio con un gobierno o con otro gobierno. Y esto pienso que es gracias a los valores que tenemos particularmente en nuestra comunidad, y es esto, no estar buscando un apego, una defensa o un fomento por medio de estados, sino trabajar como comunidad. Y ahí es donde al final es como que no te puede afectar, y no dependés de un tercero que no tiene por qué estar fomentando o atacando, ¿sí? Al final es donde te volvés fuerte en base a tu propia comunidad. Y eso me parece que es muy importante. Actualmente, desde luego, tenemos un Estado que hace mucho discurso a favor de Israel, de Estados Unidos, pero diría que al menos en el día a día no afecta realmente a las decisiones internas del país. Es decir, yo no veo que haya una agresión desde el Estado hoy día hacia las comunidades musulmanas. Desde luego el discurso fomenta o enciende una llama, o puede encender una llama, pero no veo que al momento, hasta el día de hoy, haya realmente de la palabra a la acción un paso, ¿no? En ese sentido. Y de nuevo, es como te decía con esto de los grupos en las redes sociales, como que se queda más ahí en una retroalimentación en cierto grupo, ¿sí? Pero no veo que pase a la acción. Desde luego condenamos ese discurso agresivo. Claro, porque el discurso, Faruk, también el discurso es violento, o sea, es muy violento, porque en general para la gente que gobierna este país hoy, todo lo que no tenga que ver con ellos pasa a ser terrorismo y bueno y todo ese tipo de cosas. Es realmente muy violento, Faruk. Yo no veo por qué en algún momento alguien de la comunidad musulmana no se haya levantado, no le haya respondido, o quizá también tiene que ver con la práctica de la religión del Islam, que es realmente todo lo contrario, de fomentar la paz y no las guerras, ni los conflictos, ni nada. Claro, totalmente. Es que ahora si empezamos en un ida y vuelta, ¿sí? ¿No? De respuestas hacia alguien que al final, como te decía, consideramos que no tiene injerencia y que nuestra vida no se va a basar en ellos, es decir, en los dirigentes políticos, al menos a nivel de comunidad, ¿sí? Luego sí como ciudadanos. Entonces ahí hay que, para mí, separar dos mundos. El mundo de nosotros como ciudadanos y de nosotros como practicantes de la fe, ¿sí? Como ciudadanos, obviamente tenemos una interrelación con nuestro gobierno, tenemos que hacer la acción del voto, tenemos nuestras responsabilidades civiles, etcétera, y tenemos también el deber de cuestionar lo que hacen nuestros gobernantes, pero también desde el lado de fe es como que, como te decía, no puedo identificar que haya una agresión activa, ¿se entiende? Sí. Como tampoco puedo decir que en el pasado hubiera un beneficio activo, es decir, seguimos haciendo las mismas prácticas que hacíamos 4 años atrás, seguimos reuniéndonos en la misma medida que nos reuníamos 4 años atrás, pero también en ese sentido no es como que hubo una aceptación particular de un gobierno u otro. Y ahí, de nuevo, insisto, para mí hay algo importante, que no generar ese vínculo más allá de lo necesario. La interrelación obviamente va a estar, ¿sí? Y es una labor que hacemos desde la comunidad. Por ejemplo, hubo interrelación con figuras de gobierno en tiempos pasados, sobre todo con cancillería, dirección de culto y demás, y lo sigue habiendo ahora, pero mantenemos esa línea de no mezclar ahora los discursos políticos o demás con el trabajo que nos compete a nosotros en la comunidad, que es al final tener la puerta, tener la vía accesible a la difusión de nuestro mensaje de la paz, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, intentar transmitir ese mensaje a los diplomáticos. Hemos muchas veces alcanzado oranes en físico a figuras políticas, tanto de gobiernos afines al actual nacional como no, ¿sí?
y nuestra finalidad es esa, que al final puedan tomar algo de esa enseñanza moral que expande el Islam, ¿sí? Y poder aplicarla o hacer una reflexión. ¿Sí? Se entiende perfectamente, Farú. La verdad, muy interesante la charla. Solo quería preguntarte un poco, ¿el poder del imán en la religión musulmana es tan grande como el de digamos, un sacerdote? ¿Y hay alguien un poco superior en esa escala? Digamos, por ejemplo, obviamente en el catolicismo existe un papa. ¿Cómo sería en el tema de la religión musulmana? Bien. Ahora nosotros, el Islam es muy horizontal en ese sentido. No tenemos una figura que de algún modo nos exculpe de nuestros pecados. Es una relación muy íntima con la figura de Dios, ¿sí? Nosotros llamamos a Allah, pero al final es un nombre particular. Y el imán cumple más una figura de teólogo, de docente, de difusor, como una figura avalada, ¿no? Que al final transmite el mensaje de la comunidad particular. Pero ahora no hay una interrelación a nivel espiritual, ¿sí? Eso es algo muy lindo que encontramos en el Islam. Y sí tenemos una figura, que podría decir que somos la única comunidad que contamos con una figura de un jalifa espiritual, es decir, un líder de la comunidad, pero a nivel espiritual. Que, por ejemplo, en otros países de mayoría musulmana hay figuras como la hay en Irán, de un sabio, de una figura religiosa, ¿sí? Pero de nuevo, más vinculada a la política, a las decisiones políticas. Acá en Ahmadiyya tenemos a su Mullah Hasur, ¿sí? Ahmad, él es el califa de la comunidad, ¿sí? Y es el sucesor del fundador de la comunidad, y es Mullah Ahmad, fundada nuestra comunidad en 1989, ¿sí? Entonces, contar con una figura plenamente espiritual para hacernos reflexionar sobre los asuntos tanto pasados como actuales, ¿sí? El califa actualmente va a encuentros, ha ido al Parlamento Europeo a hablar, ha ido a Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, está en una constante discusión, pero como decía desde el comienzo, desde el lado que nos compete como comunidad, y es decir, hacer un llamamiento a la paz, un llamamiento a la reflexión de la justicia entre las naciones, ¿sí? Y de mantener el respeto, ¿sí? Entre todos nosotros como al final creación de una misma fuente, de lo que creemos en el Islam y que es Dios. Faruk, la verdad, lo vuelvo a repetir, muy interesante escucharte. Quiero que me digas, y ya para que quede plasmado, después nosotros lo vamos a hacer difundir, los lugares para poder buscarlos, para que se puedan informar, para que la gente entienda, y obviamente para difundir todo lo que hacen y todo lo que significa el Islam para el mundo. Por supuesto, muy agradecido por el espacio. Nos pueden encontrar en Instagram como Ahmadiyya, ahmada.ar, o si no, buscarnos incluso en Google, así como Ahmadiyya Argentina Español, ¿sí? Y nosotros tenemos una mezquita, un espacio en Darregueira 2390, casi esquina Güemes, ahí en Palermo. Damos cursos de árabe, de islam, de discusión de la fe, gratuitos, abiertos a toda la gente. Nuestra finalidad es justamente eso, abrir las puertas como espacio religioso y dar ese acercamiento que merecen todos al final, que es el conocer la religión del Islam, que para nosotros es una fuente de paz y una guía para nuestro día a día. Decime los días y horarios que se puede acercar la gente, que es muy importante. Por supuesto, ahí muchas veces estamos abiertos, pero siempre nos van a poder encontrar seguramente los viernes alrededor de las 2 de la tarde, que se hace un rezo especial, como si fuera el domingo de misa. Nosotros hacemos nuestro Yuma, que es una oración particular. Nos van a poder encontrar por ahí, si no por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, siempre van a poder tener contacto con nosotros. La verdad que quería preguntarte también, para finalizar y ver, ¿tienen algún pensado, o viste que las tecnologías y las nuevas formas de comunicación que son las necesarias hoy para difundir, quería preguntarte si tienen algún tipo de streaming, radio o algo mediático para hacer un poco más masiva la difusión de la comunidad? Bueno, quizás ahí en eso estamos pensando también, reinventando un poco, porque como bien decís, los tiempos actuales requieren meterse aún más de lleno en las redes de difusión. Quizás están viniendo algunos planes, algunas novedades, ¿sí? Pero por lo
pronto nos estamos manejando por Instagram, subimos a veces reels, subimos videos informativos, mantenemos cursos abiertos, ¿sí? En forma de meeting, ¿sí? Y después también obviamente llamamos a los encuentros presenciales, que son también muy nutritivos, dan un acercamiento aún mayor, ¿sí? Perfecto. Faruk Ruggeri, la verdad, un gusto enorme realmente hablar con vos. De vuelta vuelvo a repetir, docente y difusor de la comunidad Axmadía, muy interesante acá en Argentina, muy interesante. Seguramente van a escuchar mucha gente esta entrevista, y no solamente de Argentina y del mundo, pero principalmente en Argentina. Me parece que difundir el Islam es una cosa maravillosa y que tiene muy poco que ver con lo que pasa últimamente en el mundo, ¿no? Que se habla de violencia, la verdad, de las cosas malas. Bueno, quiero decirle, informar a la gente también que sigan a la comunidad, donde solo se habla de paz, de comunidad y de valores, que es lo más importante y lo que se necesita hoy en el mundo. Faruk, la verdad que gran trabajo que haces, y un gran gusto poder hablar con vos y poder escucharte, y que puedas mandar tu mensaje también a la comunidad argentina. Muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno, un placer estar con ustedes compartiendo. Te mando un gran abrazo, Faruk.